Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas, siempre con un breve análisis de la obra. Te cuento que me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo uno de los cuentos más populares de Edgar Allan Poe. Como muchas veces les conté, este autor es mi favorito, el número 1. Desde que conocí a Poe que quedé fanatizada. Me encanta este gran escritor. Vamos a hablar un poco brevemente de La Máscara de la Muerte Roja, que es el cuento que traigo, y después les voy a hacer una interpretación de su cuento. La Máscara de la Muerte Roja es un cuento del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Fue publicado por primera vez en mayo de 1842 en Graham Magazine. Desde entonces se adaptó a diferentes formatos, incluida una película en el 1964 protagonizada por Vincent Price. La historia sigue algunas tradiciones de la narrativa gótica y es analizado como una alegoría acerca de lo inevitable de la muerte, aunque algunas críticas advierten no guiarse por una lectura alegórica. Hay diversas interpretaciones, así como intentos de identificar la verdadera naturaleza del título. La historia tiene lugar en la abadía almenada del intrépido, feliz y sagaz príncipe Próspero. Próspero y otros 1000 nobles se reunieron en esta abadía para escapar de la muerte roja, una terrible plaga con síntomas espantosos que se extendió por toda la tierra. Las víctimas son superados por dolores agudos, mareos repentinos, y mueren en menos de media hora. Próspero y su corte son indiferentes a los sufrimientos de la población en general. Tienen la intención de esperar el fin de la plaga en el lujo y la seguridad, detrás de las paredes de su refugio. Después de haber soldado las puertas y cerrar toda forma de salida y de entrada, una noche tras 6 meses de aislamiento, Próspero tiene un baile de máscaras para entretener a sus invitados en 7 habitaciones de colores de la abadía. La plaga puede representar los atributos típicos de la vida humana y la mortalidad, lo que implicaría que toda la historia es una alegoría sobre los inútiles intentos del hombre para evitar la muerte. Esta es la interpretación que comúnmente es más aceptada, pero la muerte siempre llega de alguna u otra manera. Hay disputas sobre cómo interpretar la Máscara de la Muerte Roja. Algunos sugieren que no es una alegoría, especialmente debido a la admisión de Poe a un disgusto por ser un didáctico en la literatura. Si la historia realmente tiene una moraleja, Poe no establece explícitamente cuál es esta moraleja en el texto. La sangre enfatiza a lo largo del cuento, junto con el color rojo, y sirve como un símbolo dual que representa tanto la muerte como la vida. Esto es enfatizado por la figura enmascarada, nunca declarada explícitamente como la muerte roja, sino solo un juerguista en un traje de la muerte roja, haciendo su aparición inicial en su habitación más oriental, que es la de color azul, color asociado frecuentemente con el nacimiento. La enfermedad pudo haber sido inspirada por la tuberculosis, ya que la esposa de Poe, Virginia, estaba sufriendo de la enfermedad en el momento que se escribió. Al igual que el personaje del príncipe Próspero, Poe trató de ignorar la fatalidad de la enfermedad. La madre de Edgar Allan Poe, Elisa, su hermano William y su madre adoptiva Frances también habían muerto víctimas de la tuberculosis. Alternativamente, la Máscara de la Muerte Roja puede referirse al cólera. Poe habría sido testigo de una epidemia de cólera en Baltimore en el 1831. Otros sugirieron que la pandemia es en realidad la peste bubónica o la muerte negra, enfatizada por el clímax de la historia
que presenta la muerte roja en el negro de la habitación. También surgieron varias hipótesis de que no es una enfermedad, sino una debilidad, como el pecado original, que es compartida por toda la humanidad. El uso de las imágenes feudales es históricamente preciso, en el sentido que el feudalismo prevalecía cuando la plaga bubónica devastó a Europa en el siglo XIV. La muerte roja entonces podría encarnar un tipo de igualitarismo radical o igualdad monetaria, porque ataca tanto a ricos como a pobres. En La máscara de la muerte roja, Poe utiliza todos los ingredientes de la novela gótica. Cada salón y su correspondiente color representa los distintos tipos de personalidad, mientras que la plaga, de hecho, sintetiza tanto la fragilidad de la vida como la igualdad de todo frente a la muerte. Un análisis psicológico y biográfico de La máscara de la muerte roja revela algunos paralelos interesantes con la vida del autor. El príncipe próspero simboliza al propio Edgar Allan Poe. Ambos ignoraban la fatalidad, el hecho de que todo el pueblo, representación alegórica de Virginia Clemm, moriría inexorablemente. Poe hace un uso simbólico que representa la figura del reloj para dar cuenta del carácter inevitable de la muerte, y la vida del reloj de ébano se extinguió con el último de los alegres juerguistas. Otro de los temas presentes en este relato es la irracionalidad o la locura, como en la mayoría de los textos de Edgar Allan Poe. En este caso la locura aparece vinculada a las excentricidades del príncipe próspero y sus cortesanos, que se disfrazan y festejan creyéndose seguros, mientras el resto de la comarca está siendo devastado por una peste. Este es el único relato que no se encuentra narrado en primera persona, hecho que vale la pena mencionar porque en relación con el resto de los cuentos implica un cambio de interpretación que los lectores podemos hacer de la historia. La máscara de la muerte roja tiene el uso de un narrador omnisciente. El carácter fantástico de la historia se inclina entonces hacia una interpretación maravillosa, en la medida que se nos presentan los hechos como algo objetivo e inalterable. La presencia de la muerte en el cuento no puede ponerse en duda. Un cuento corto, muy corto, así como el retrato oval, más o menos, que también bastante corto, pero me resultó un cuento interesante para traérselos al canal. A continuación, La máscara de la muerte roja, Edgar Allan Poe. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta, de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso, gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio, que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta.
Entretanto, era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso, y la seguridad, estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes les describa los salones donde se celebraban. Eran 7, una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forman una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que las vistas alcancen la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 metros había un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. A la derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado, que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicería y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tonos naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta. El 7º aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro, que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara, el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un color de sangre. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colgaban de los techos, en aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color de sangre se derramaban sobre las sombrías colgaduras, producían un efecto terriblemente siniestro y daban una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella, que pocos eran los bastante para poder poner allí los pies. En este aposento contra la pared del poniente se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono, y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música, mas su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Durante un momento, en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj,
era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los secos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se proponían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas al cabo de 73.700 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacía el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran fiesta. Su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos, a no dudarlo. Reinaban ellos el brillo, desde lo fantasmagórico a lo picante. Veíase figuras de arabescos con siluetas y atuendos incongruentes. Veíase fantasías delirantes como las que aman los locos. En verdad, en aquellas 7 cámaras se movían de un lado a otro una multitud de sueños. De aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Mas otra vez tañe el reloj que se alzaba en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil, todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en su postura, pero los ecos del tañido se pierden apenas han durado un instante, y una risa ligera, medias sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música. Viven los sueños contorsionándose al pasar por las ventanas, por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en los cámara que da al oeste ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz más roja filtra por los cristales de color de sangre. Aterradora es la tiniebla de las colgaduras negras, y para aquel cuyo pie se pose en la sombría alfombra, brota del reloj de ébano un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras entregadas a la lejana alegría de las otras estancias. Congregábase densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oír los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho. Las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron, y como antes se produjo en todo, una sensación angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas, y quizás por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta, y quizás también por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie, y habiendo corrido en susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir, es de imaginar que una aparición ordinaria
no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ingenio ni decoro. Su figura alta y flaca estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que en el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no, aprobar semejante disfraz. Pero el enmascarado se había atrevido a asumir la apariencia de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, que ahora con un movimiento lento y solemne, como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines, convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o desgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esa burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las alamedas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las 7 estancias. El príncipe era un hombre robusto, y la música acababa de cesar, a una señal de su mano, con un grupo de pálidos cortesanos a su lado. Hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance, y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo, y así sin impedimentos pasó éste a 1 metro del príncipe, y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente por el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido, y de la cámara azul pasó a la púrpura, y de la púrpura a la verde, y de la verde a la anaranjada, desde esta a la blanca, y de allí a la violeta, antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe Próspero enloqueció por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía. Se lanzó a la carrera a través de los 6 aposentos, sin que nadie lo siguiera, por el mortal terror que a todos los paralizaba. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura, que seguía alejándose. Cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor, oyóse un agudo grito mientras el puñal caía, resplandeciente sobre la negra alfombra. El príncipe Próspero se desplomaba muerto, poseído por el terrible coraje de la desesperación. Numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexplicable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica, con tanta rudeza, habían aferrado, no contenía ninguna figura tangible,
Entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgías manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída, y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes expiraron, y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja lo dominaron todo. Uno de los cuentos más populares de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja, un fragmento del cuento en donde tuve que poner imágenes porque perdí el video, así que discúlpenme que en ese fragmento no está la cámara. Pero bueno, quería subirlo igual y volver a hacerlo es bastante complicado. Te quería contar que estoy haciendo la lista de cuentos de Edgar Allan Poe, una lista toda dedicada a él, con informes sobre su biografía, con cuentos, con poemas. Por acá te dejo la lista dedicada a Edgar Allan Poe que está en este canal. Espero que te haya gustado. La traducción, como siempre, era de Julio Cortázar. Te invito a que me dejes un comentario. ¿Qué otro cuento de Edgar Allan Poe te gustaría que traiga al canal? Ya sea para hacerlo audiocuento o para hacerlo en interpretación. Como siempre te digo, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.